Bueno, a continuación vamos a presentar el trabajo denominado Análisis preliminar de la atenuación de ruido generado por un tráfico vehicular utilizando una barrera de bambú, y en esta oportunidad vamos a escuchar a Sebastián Colosiek. Adelante, Sebastián. Bien, gracias Armando. Buenas tardes a todos. Bueno, para complementar la mención que hacía Armando, solo voy a aclarar que el trabajo corresponde a parte de un proyecto de investigación en el que se están analizando justamente alternativas de atenuación sonora y el cual se lleva a cabo en el laboratorio ambiental de acá de la Facultad de Ingeniería. El objetivo propuesto para este trabajo fue analizar la atenuación que se podría lograr con una barrera vegetal, en este caso particular de caña de bambú. Por ahí voy a hablar indistintamente de bambú, o como lo conocemos más frecuentemente, la tacuara, ¿sí? Bambú es el término que por ahí se usa de una forma o de una manera más formal. Y ubicado en inmediaciones de una ruta, tomando, ¿no es cierto?, como fuente de ruido en este caso el tráfico vehicular. Bueno, en principio, ¿por qué el tráfico vehicular? Este está caracterizado como una de las principales fuentes sonoras que aportan al ruido urbano, ¿sí? De las distintas fuentes que podemos tener, llámese actividad industrial, actividad deportiva, recreativa, ocio, rural, urbana. El tráfico vehicular aporta en general al 70%, ¿sí? Es una fuente que más contribuye al ruido urbano. ¿Qué alternativas se están usando para la reducción? Bueno, en general, en lo que corresponde a ruido, el uso de barreras es una de las formas más frecuentes de control o de atenuación, ¿sí? Sobre todo en autopistas, en rutas, por ahí sí es más frecuente en zonas despobladas, colocar barreras de diferentes materiales. Aquí tenemos materiales como por ejemplo hormigón, plástico, madera también, o sea, madera procesada, los cuales, bueno, tienen ya características o propiedades comprobadas de atenuación sonora. Y también se están usando, se está avanzando bastante en el uso de barreras vegetales naturales, pero esta tiene una variación importante en cuanto a la atenuación, porque depende de muchos factores, y principalmente de la especie vegetal que constituye la barrera. Y dentro de la especie, bueno, están las características en cuanto al grosor del tallo, el número de especies por metro cuadrado, el ancho de esa barrera, es decir, es muy variable esto y va a depender, ¿no es cierto?, de cada región en particular. Bueno, nosotros tomamos el bambú, que es una de las especies bastante efectivas en lo que es el control de ruido. En Misiones tenemos como propias dos especies de tacuara o de bambú, que se diferencia básicamente por el grosor del tallo, ¿sí? Una de tallo grueso y otra de tallo fino. En sí es una especie que, la de tallo grueso sobre todo, que es la que analizamos, se caracteriza por tener troncos fuertes, duros, leñosos, y además tienen la particularidad de ser huecos en el interior, ¿sí? O sea, tienen unas nervaduras por segmentos, y en el interior en su mayoría es hueco. Y contiene aire en esta parte hueca, ¿no es cierto? Eso le otorga una propiedad muy importante o muy favorable como atenuante tanto sonora como térmica. Y eso hace que en muchas construcciones, no en nuestro país en particular, pero sí en países asiáticos o en algunos países de la zona centro o norte de América, lo utilicen como material de construcción. Y además se caracteriza, bueno, por ser una planta que en nuestra región tiene un rápido crecimiento, tiene una densidad muy alta, ¿sí? Una planta crece al lado de la otra, y son muy resistentes tanto a la sequía como a las heladas. El lugar que se tomó como análisis fue una zona en donde se identificó que había este tipo de barrera, que es el autódromo de la ciudad aquí de Oberá. Aquí una vista superior de todo lo que es el autódromo. Nosotros centramos justamente en una zona que está más próxima a lo que es la fuente de ruido, en este caso la ruta número 103, y donde tenemos un cordón importante y de esta barrera vegetal de tacuaras, que está ubicado a unos 20 metros aproximadamente de la fuente sonora y tiene un ancho de unos 5 a 8 metros.
¿Qué metodología se siguió para la medición? En principio se definieron 4 puntos internos. Acá tenemos la ruta, a 20 metros la barrera vegetal, y dentro de la barrera se eligieron 4 puntos como para hacer diferentes análisis y ver cuáles eran las zonas más propicias para hacer la medición. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la barrera, si conocen la zona, van a ver que tiene varias interrupciones. O sea, no es una barrera continua, sino que tiene varias interrupciones o, como lo vamos a llamar, huecos, por donde el ruido se puede filtrar fácilmente. Una vez hecha esa primera medición, se tomó una segunda muestra, un segundo análisis, donde se definieron los puntos T1 y T2. Esta medición se hizo con 2 sonómetros en simultáneo, uno ubicado antes de la barrera y otro posterior a la barrera, en un punto donde la densidad era mayor. Acá como particularidad aclaro que el punto P2 era una zona donde había un hueco, una densidad muy baja de plantas. Bueno, para la ubicación e instalación del instrumento se siguió en general lo que recomiendan las normas IRAM en cuanto a altura y en cuanto a la configuración. En esta imagen aquí de la derecha superior, no se llega a ver, pero uno de los instrumentos estaría aquí, en el lado adentro, y el otro en el lado aquí de afuera, ¿sí? El tiempo de medición en general fueron 2 horas para ambas experiencias, de 9 a 11, que es un periodo donde hay un tráfico bastante elevado en esta ruta, ¿sí? Y las mediciones de todos modos se fueron cambiando de posición cada 30 minutos. Bien, en cuanto a los resultados, en principio es importante caracterizar el tráfico vehicular, ya que es nuestra fuente sonora. Tuvimos como resultado unos 160 vehículos por hora, en su mayoría compuestos por autos y camionetas, en menor proporción camiones y colectivos. Esto se determinó, se midió con una aplicación de celular. Vale aclarar que este no es un nivel de tráfico elevado, y para esta ruta al menos, y en comparación con otras, pero sirve a los fines de analizar el ruido. Los valores obtenidos, si bien como indicador se tomó el nivel sonoro continuo equivalente, que es el de referencia para lo que es análisis sonoro, también se indica acá el máximo y el mínimo. De todos modos, vamos a centrarnos en el nivel sonoro continuo equivalente. En la primera experiencia, que consistió en la medición de los 4 puntos internos, vemos algunas diferencias que parecieran menores en algunos casos, ¿sí? Destacándose el punto P2, que es donde comenté hoy, está justamente el hueco o la interrupción en la barrera vegetal. Entonces acá vemos lo importante que es mantener la continuidad en la barrera para evitar mayores filtraciones sonoras. Y en cuanto a la medición de los puntos T1 y T2, podemos ver aquí que la atenuación que se logra con la barrera es bastante considerable. Si otra vez analizamos el nivel equivalente, tenemos casi 10 decibeles de diferencia entre un punto y otro. Esta atenuación se logra, hay que destacar, ¿no es cierto?, que no solo con la densidad y con la cantidad de plantas y la especie propia, sino también por la propia atenuación que sufre el ruido por la pérdida energética en el aire, ¿sí? O sea, el ruido de por sí se atenúa en el aire, pero con estas barreras es aún mayor la reducción. Bueno, acá solamente para ver la diferencia, si bien nosotros siempre analizamos niveles equivalentes, el equivalente se obtiene de una integración energética de estos valores, que son los valores instantáneos. Y esta curva representa mediciones instantáneas de ruido. Cuando hablo de instantáneas me refiero a que cada 1 segundo se va tomando un registro del nivel de presión sonora. En este caso que se configuró el instrumento para que se tomen una fracción de 125 milisegundos, ¿sí? Bueno, como se puede ver, hay una diferencia considerable entre lo que es la línea azul, que es el punto exterior, y la línea roja, el punto interior para el gráfico de arriba, y el gráfico de abajo muestra las diferencias en lo que son las zonas de mayor densidad y los huecos. La curva en verde representa una zona donde hay un hueco, que permite un mayor paso de ruido, y la zona en amarillo es donde hay mayor densidad de plantas. Como resultado, destacamos entonces la reducción o la atenuación sonora de casi 10 decibeles que se logra en las zonas de mayor densidad, por supuesto, de estas especies. Vale aclarar que aquí teníamos 5 metros aproximadamente el ancho de la barrera, ¿sí? Donde se logró esta reducción. Es importante también destacar la importancia que tiene mantener la continuidad o la integridad de la barrera, ¿sí?
Cuando había interrupciones, como en el caso del punto P2, las diferencias eran de entre 3 a 5 o 6 decibeles en algunos casos, con respecto a zonas donde es más densa la barrera. Y bueno, los resultados concuerdan con algunas experiencias llevadas a cabo por investigadores. Este es un investigador norteamericano, Van Leeuwen, que mediante simulación determinó que, bueno, utilizando una barrera de bambú, se pueden lograr reducciones o atenuaciones sonoras de entre 8, 7 y 11 decibeles aproximadamente. Así que estamos en ese orden de atenuación. Conclusiones: en los sectores de mayor densidad se verifica una reducción de 10 decibeles, ¿sí?, en el nivel de presión sonora. Siempre hablando de valor equivalente, ¿sí? Pero como veíamos también se corresponde con los valores máximos. Evitar las interrupciones o huecos que pueden aparecer en las barreras, y que es frecuente que aparezcan en las barreras vegetales naturales, sobre todo el cuidado que demandan, ¿sí? Y bueno, según estos resultados preliminares, la barrera vegetal compuesta por cañas de bambú tiene un potencial importante como reductora de ruido, en este caso proveniente o tomando como fuente el tráfico vehicular. Sin mencionar que, bueno, a diferencia de otro tipo de barreras, estas además brindan un paisaje más agradable, y ya que estamos hablando de una barrera natural, y su potencial que tiene como especie, como una barrera viva, ¿no es cierto?, como una especie vegetal de la captura de carbono, contribuyendo, ¿no es cierto?, a la reducción de gases de efecto invernadero. Para cerrar, un agradecimiento especial a Carlos Morales por permitirnos el acceso al Autódromo de Oberá, y al técnico forestal Alberto Berberghi, que, bueno, contribuyó con información sobre todo en esta especie de bambú, ¿sí?, de la cual no abunda, digamos, estudios sobre sus características sobre todo. Bueno, gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, Eva, por tu presentación. Si es posible determinar la curva de atenuación para considerar diferentes espesores de bambú, dice la pregunta Gustavo Abogado. Bien, sí, o sea, se pueden hacer ese tipo de ensayos. O sea, hay dos cuestiones. En principio, una es que estamos tratando de armar una cámara que es específica para hacer ensayos de materiales. Y bueno, ahí se puede colocar cualquier tipo de material y entraría este caso la tacuara. Hacer ensayos in situ, si bien se tiene pensado seguir haciendo con las tacuaras y con otro tipo de barreras vegetales, pero es un poco más complicado, sobre todo por el control de la fuente de ruido. Nosotros no ejercemos ni un control y que varía día a día, ¿no es cierto? Pero la idea sí es seguir midiendo y sobre todo analizar diferentes posibilidades o diferentes condiciones con la variación de la densidad y de la densidad de plantas, más que el espesor de la tacuara en este caso. No sé si queda clara la respuesta. Muy bien. Cualquier cosa, tienen el contacto de Seba en la presentación también, se comunican para hacer algún otro tipo de aporte, otro tipo de vinculación.